Muy buenos días, doctor Fernando, a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a esa creciente audiencia. Un comentario muy breve. Cuando los países no crean condiciones internas de inversión o dan señales de incertidumbre, los ciudadanos se van a invertir a otras partes. No solamente, hay ciudadanos de nuestros países que están comprando residencias en los Estados Unidos, sino instalando fábricas. Hay capital colombiano, por ejemplo, comprando y construyendo fábricas en Estados Unidos y se aprestan a comprar industrias en Europa, no solamente porque allá están muy baratas, sino porque aquí están debilitando las condiciones de inversión. Pues hasta el punto en que tenemos unos indicadores industriales lamentables, una decadencia continua, y esa decadencia continua supone un anuncio para los industriales. Aquí no hay lugar, no hay espacio para ustedes. Y entre otras razones, presidente Uribe, nos parece a nosotros, usted lo dirá, por las condiciones en las que se están adelantando los diálogos con las FARC, porque nadie sabe cuál va a ser el futuro. Aparentemente hubo un acuerdo sobre el tema de las tierras. O nosotros somos muy torpes o no hemos entendido eso en qué consiste. Sacaron un repertorio de dificultades que tiene el campo colombiano hace 50 o 60 años y que hemos tratado de remediar haciendo ingentes esfuerzos para contrarrestar, entre otras, el factor negativo que supone la violencia en el campo, es decir, que significan las FARC. Pero hacer ese listado de carencias y de debilidades, ¿eso supone un acuerdo? ¿Un acuerdo en qué? Quiere decir que quedamos pendientes a que se resuelvan esos problemas estructurales del campo y que mientras tanto la guerrilla sigue adelante y que estaremos en deuda con las FARC. ¿Usted cómo ve este supuesto acuerdo, presidente? ¿O de pronto es que usted tiene el texto y nos sale adelante y sabremos entonces en qué consiste la solución del primero de los temas de la agenda entre el gobierno y las FARC? Doctor Fernando, para hacer cualquier comentario ahí sustantivo, habría que empezar con esto. Yo creo que la FARC le firma cualquier cosa al presidente Santos con tal que le den impunidad y elegibilidad política. Porque la FARC tiene seguramente la presión del Foro de Sao Paulo. Además, el castrismo y el madurismo le dicen, mire, usted tiene que negociar, es el momento. No encuentra en el mundo quien le dé unas condiciones de elegibilidad y de impunidad como el presidente Santos, pero además es un gobierno que tiende a ser impopular y eso les permite a ustedes, FARC, tomarse con la Marcha Patriótica y otros aliados el poder en el 2018 para avanzar en el Castro-chavismo en Colombia. Ese es el primer punto y por supuesto eso genera muchas dudas a los observadores sobre el futuro de Colombia. El segundo es, hombre, ¿cómo negocian los temas de la agenda de país con el terrorismo? Una cosa son beneficios jurídicos a quienes renuncien a la violencia, a quienes se reinserten, y otra cosa es negociar con ellos los temas del país. Pero si entra uno, doctor Fernando, a lo que el presidente Santos llamó los 4 pilares de la negociación, uno podría hacer estos comentarios iniciales. Dice el presidente Santos, primer pilar, se le va a entregar tierra a los campesinos que carecen de ella o que tienen tierra en cantidad insuficiente, aprovechando las tierras que se recuperen. Pues Fernando Londoño, ministro del Interior y de Justicia, tramitó una ley que hace expedita la extinción del dominio y después también hubo otra ley para complementar esa. Este gobierno ha paralizado bastante eso. La verdad es que la FARC es uno de los grandes despojadores de tierra en Colombia y en el mundo. Entonces, ¿cómo van a negociar con el despojador de tierra la entrega de tierras malavidas a los campesinos, tierras que el Estado colombiano puede recuperar a través de su legislación sin tener que negociarlo con el terrorismo? Segundo pilar que habla el presidente Santos, que van a garantizar seguridad alimentaria. Por Dios, la FARC lo que ha hecho es evitar que en el campo se cultive y exigirle a los campesinos, bajo la presión del fuego, que tienen que sembrar coca. La FARC ha sido un depredador de los recursos naturales, un depredador de la selva, un depredador de la seguridad alimentaria y un promotor del negocio del narcotráfico como principal negocio de la agricultura. Tercero,
Tercera, tercer pilar, dice el presidente Santos, que ahora sí van a hacer política social en el campo. Pierde 3 años, debilitó los planes de consolidación que él conoce y ahora justamente va a negociar con el terrorismo cómo avanza en esas políticas sociales en el campo, inadmisible. Y dice el presidente Santos, que acuerda con la FARC en un cuarto pilar, cómo superar la miseria absoluta. Mire, doctor Fernando, hay unos estudios muy importantes que muestran, y no voy a hablar de nuestro gobierno, sino de más atrás, como en los años 70, 80, Colombia venía disminuyendo radicalmente la pobreza absoluta. Estaba en el camino de superarla de manera total. Fue la FARC, entre otros actores violentos, la que paró en Colombia esa disminución de la miseria absoluta. La FARC es uno de los grandes culpables, con los otros terroristas, de los índices de miseria absoluta que todavía tiene el país, para que el gobierno diga que con la FARC, en acuerdos con la FARC, va a superar la miseria absoluta. Inadmisible, doctor Fernando. Presidente, el doctor Juan Manuel Santos ha dicho varias veces que si fracasa el proceso no pasa nada porque no se ha comprometido nada. Nosotros hemos replicado desde aquí, desde la hora de la verdad, diciendo que hay un costo implícito de esas conversaciones y es que el país se paralizó. Este país se quedó quieto. En el campo colombiano, presidente, ni se compra ni se venda 1 hectárea de tierra, no se hace una inversión. Nadie está dispuesto a arriesgar nada en el campo, hasta tanto no se sepa qué es lo que va a pasar en las conversaciones entre el gobierno y las FARC. Y terminan las conversaciones sobre tierras y terminan en nada. Primero, porque no hay un acuerdo que se pueda conocer. Y segundo, porque las FARC salen corriendo a decir que en el camino todas estas cosas se pueden complementar y se pueden desarrollar y pueden cambiar. Presidente, ¿no es una irresponsabilidad con Colombia condenarla a la parálisis absoluta de su dinámica? Plenamente de acuerdo con usted, a la incertidumbre. Mire, yo he sido simplemente un andariego por los pueblos de Colombia. Es un político provinciano, un pueblerino. Por circunstancias laborales y académicas, he tenido, desde que terminó nuestro periodo de gobierno, que viajar constantemente al extranjero. Recién terminado nuestro gobierno, en todo foro extranjero había euforia frente a Colombia. Hoy no hay pesimismo frente a Colombia, por fortuna todavía, pero hay dudas. Este gobierno lo que está dejando es dudas en los colombianos sobre el futuro de la patria y dudas en la comunidad internacional sobre el futuro de la patria. A eso que usted dice del campo, a estas dudas, súmele la desmotivación de las Fuerzas Armadas. Doctor Fernando, las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido golpistas. Algo que hay que recordarle a los jóvenes universitarios es que la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre el terrorismo colombiano y las insurgencias de otras partes de América Latina, es que aquellas guerrillas combatieron dictaduras. Aquí la guerrilla comunista nace cuando Colombia ha superado los únicos 4 años de interrupción democrática que tuvo en el siglo pasado. Entonces, mire esto, solamente 4 años de interrupción democrática en un continente donde dominaban las dictaduras. Eso muestra el profesionalismo democrático de las Fuerzas Armadas de Colombia. Es algo que enaltece a la democracia colombiana y a las Fuerzas Armadas. Todas las Fuerzas Armadas son profesionales, no son golpistas, pero se saben desmotivar y a las Fuerzas Armadas las tienen desmotivadas. Más de 15.000 judicializados. Primero le echaron la culpa al gobierno nuestro. Dijeron que iban a resolver eso con el fuero militar. ¿En qué está el fuero militar? ¿Cómo está demorada la aprobación? Y enseguida vendrá. ¿Qué va a pasar con la ley estatutaria? Y aprobada la ley estatutaria, ¿qué va a pasar con los casos anteriores? El gobierno Santos da órdenes y contraórdenes. Por un lado les dice, hay que combatir a los narcoterroristas. Y enseguida los narcoterroristas asesinan 11 soldados y para el gobierno es como que nada hubiera pasado. Y el gobierno dice que hay que seguir es la paz con los asesinos de los soldados. Entonces son órdenes y contraórdenes. Si yo fuera soldado diría, bueno, ¿en qué está este gobierno? Me manda a mí a que combata a los narcoterroristas, pero enseguida
acepta que estos narcoterroristas asesinen a los soldados y enseguida dice, ante el asesinato de los soldados, que lo único que le importa es la paz con la guerrilla. Órdenes y contraórdenes. Un día dice el gobierno, hay que desmontar los sitios esos, las ollas donde venden narcóticos, pero lleva 3 años hablando de legalización de la droga. Y este gobierno pone en pie de igualdad a la guerrilla, a los terroristas con las Fuerzas Armadas. Mire, usted lee la ley de víctimas. Yo se lo dije mucho, con mucho respeto a los parlamentarios de la U. Mire, aquí hay un tema fundamental. No se puede poner en pie de igualdad a las Fuerzas Armadas con los victimarios terroristas. En el marco para la paz, los vuelven a poner en pie de igualdad. Y el presidente Santos, no contento con eso, dice que una solución a los problemas judiciales de los integrantes de las Fuerzas Armadas dependerá de que haya un acuerdo con la guerrilla. Eso de poner a las Fuerzas Armadas en pie de igualdad con los terroristas ofende el honor de las Fuerzas Armadas. Entonces están desmotivadas con todo esto que viene pasando. Así no lo digan, ni lo van a decir, ni se les pide que lo digan, pero se siente en todo el país. Señor presidente, ayer ocurrió en ese proceso lo más grave que ha ocurrido, y es que en el proyecto sobre fuero penal militar había un artículo que precisaba los alcances de lo que se llama la teoría de Roxin, para decir que la teoría de Roxin no es aplicable sino en el caso en que se demuestre que la persona que está siendo considerada como el hombre de atrás pertenece a una organización, a una empresa criminal, que no es, por supuesto, el caso del Ejército de Colombia. Pues si no está usted informado, le quiero contar que el fiscal general de la Nación hizo quitar ese artículo para poder seguir procesando a los militares de Colombia como los hombres de atrás, para ir por los generales de la República contra quienes no hay una sola prueba. La prueba es que pertenecen a una empresa criminal que se llama Ejército de Colombia. ¿No es eso lo más grave que ha pasado en todo este tiempo? Y el ministro de Defensa aceptó expresamente la exclusión de ese artículo, es decir, la consideración de que el Ejército de Colombia es una empresa criminal. ¿Será eso posible? Doctor Fernando, me parece la mayor gravedad. Yo estaba en Bucaramanga, no me enteré. Te ruego lo siguiente. ¿Por qué no saca usted una cartica ahora y fírmela? Y muchos colombianos acompañamos esa firma. Ponga la mía. Porque mire, inclusive cuando uno lee a Roxini, para que unas personas se puedan entender determinadores de una acción criminal o aquel que está detrás de ese delito, tiene que haber una identidad en el propósito criminal. Entonces aquí están confundiendo la identidad en el propósito criminal, la pertenencia a una organización criminal con la pertenencia a una organización institucional como es el Ejército de la Patria. Eso no solamente es un gran atropello a las Fuerzas Armadas, sino que también es una desfiguración de la misma teoría de Roxini. Proceda con esa carta, mandémosla a los senadores ahora. Ojalá a primera hora la recibe el senador Juan Carlos Vélez y hágame el favor, ponga su firma. Ahí lo acompañamos muchos colombianos y ponga la mía, por favor. Es que es inaudito lo que está pasando. En este momento están procesando a 2 generales de la República, Zapata y Fandiño, por el asesinato en San José de Apartadó de 2 familias, entre ellas eran 7 víctimas, 2 mujeres con niños en brazos. Pensar uno que generales de la República ordenen el asesinato de mujeres con niños en brazos es pensar en un imposible moral y un imposible físico. Ah, pero es que es el hombre de atrás. Quienes cometieron el asesinato fueron unos llamados paramilitares desalmados, pero entonces el Ejército de Colombia, como es una organización criminal, estuvo respaldando a esos criminales y los generales Zapata y Fandiño están siendo procesados. Y nadie los defiende porque a nadie le importa, presidente. Nos estamos olvidando del Ejército de Colombia y resulta que el Ejército es el garante de nuestras instituciones. El día que lo desmoralicemos del todo, este país queda en la nada, presidente. Pues vamos a preparar esa carta con mucho gusto porque esto es un atropello a la razón
y este es el puntillazo final que se le da al honor de las fuerzas militares. Presidente Álvaro Uribe Vélez, usted antes de terminar la presidencia de la República no denunció, sino que probó la presencia clara de los guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, viviendo a sus anchas, siendo los promotores del negocio de la droga, del paso de la cocaína desde Colombia hasta los mercados del mundo por el camino de Venezuela. Esa denuncia la hizo el embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos. Presidente, sobre eso no se ha dicho nada, porque el presidente Santos tenía que garantizar las relaciones con su nuevo mejor amigo. Ahora, por reunirse con el candidato opositor Enrique Capriles, parece que se le viene la estantería encima al doctor Santos y ahora le están diciendo que quiere descarrilar el proceso de paz y ponerle una bomba a las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Usted cómo ve ese episodio, presidente? A ver, hombre, de la siguiente manera. Entonces, yo creo que en su intervención usted me ha puesto 3 temas de gran importancia. La persecución a los generales, el tema de la presencia de la FARC en Venezuela y esta reunión del presidente Santos con el gobernador Capriles. El tema de la defensa de los generales de la República, del ejército. Ese hecho particular. Lo primero que nos dijeron en la fiscalía es que había sido la FARC y después apareció que no. Y después unos paramilitares aceptaron responsabilidad en eso y entonces de ahí se la quieren endilgar a los generales de la República. Cada vez parecería ser que los condenan es por haber estado al frente de la brigada de Urabá. Eso me condujo a mí a lo siguiente en esa época, con muchas informaciones de la comunidad de las Fuerzas Armadas, a decir lo que ayer ratifiqué, que esas comunidades de paz como la de San José de Apartadó muchas veces son aprovechadas, interferidas por el grupo terrorista de la FARC y también por personas extranjeras. Ayer cuando este señor ministro, doctor Carrillo, ministro del Interior, va a pedir perdón por eso que yo dije, yo lo que hice fue ratificarme, puse un mensajito en la cuenta de Twitter ratificando a lo concreto. Nosotros tenemos que pensar para que el próximo Congreso de Colombia tramite un acto constitucional que sin impunidad haga justicia con nuestros generales, independientemente de este marco para la paz, sin mezclar la solución de las Fuerzas Armadas con acuerdos eventuales con el terrorismo. Eso es lo primero. Segundo tema, la presencia de la FARC en Venezuela. Mire, doctor Fernández, primero habían rumores, después hubo una plena prueba, cuando en 2004 capturamos a Rodrigo Granda. La prueba se fortaleció cuando el presidente Chávez protestó por la captura solamente en el momento en que la FARC le reclamó públicamente. La FARC mandó una carta. Le preguntaban en esa carta si la FARC iría o no iría a tener garantías para estar en Venezuela, y eso fue lo que enardeció a Chávez. Y me lo dijo, yo lo narro en el libro, y justamente lo narro antes de... El libro se publicó en octubre del año pasado. Él me lo dijo que el problema era que él tenía bases chavistas que eran afines a la FARC. Y seguimos, eso lo ayudó a resolver Fidel Castro, ese impasse, pero nosotros con Granda capturado en Venezuela. Después, esas legitimaciones de Chávez al ELN y a la FARC, a raíz de ese bombardeo a que nos forzaron las circunstancias, no contra el pueblo ecuatoriano, sino contra Raúl Reyes, el secuestrador de Ingrid Betancourt, de muchos soldados y policías de Colombia y de muchos civiles, el asesino de nuestros erradicadores de droga. Ahí Chávez sale, está todavía en YouTube, a legitimar a estos bandidos. Después aparecen unos campamentos del ELN. Yo voy y le digo, presidente, mire, aquí están estas coordenadas, estos puntos de la presencia de estos individuos aquí en Venezuela. Después me dice que mandó el ejército allá y que nada encontró. Le dije, presidente, por favor, si ustedes no hacen inteligencia, nada van a encontrar. Y me dijo, Uribe, es que si yo los persigo no contribuyo a la paz de Colombia.
Le dije, presidente, si usted les da albergue, siempre van a encontrar un refugio en Venezuela y nunca harán la paz en Colombia. Después, lo último que me dijo en un encuentro en Trinidad donde está el presidente Obama, que me generó muy mala espina, porque dije, alguien que propone trampas contra su país, ¿en qué quedamos? Dijo que lo sacara a Iván Márquez como había sacado a Granda. Y vinieron esos últimos campamentos, esas últimas coordenadas que las denunciamos en la OEA. Y a mí lo que me parece grave es que el presidente Santos se olvidó de eso, como se olvidó de nuestro acuerdo de seguridad con los Estados Unidos, todo por complacer a Venezuela, a sus aliados, a la FARC, me parece gravísimo. Entonces ahora viene la reunión del presidente Santos con Capriles. Primero a Diosdado Cabello dijo que Capriles venía a reunirse con el narcoparamilitar de Uribe. Yo simplemente publiqué eso sin comentario. Y entonces ayer cuando se conoce la reunión del presidente Santos con Capriles, viene toda esa reacción furibunda del madurismo de Venezuela, a lo cual yo le puse este comentario. La amenaza de Cabello, como reacción a la reunión del presidente Santos con el gobernador Capriles, es una normal reacción de la dictadura. Y esta mañana, para provocar una reflexión, puse el siguiente. Por fortuna, más o menos, es el texto. La reunión entre el presidente Santos y Capriles fue institucional, a diferencia de las reuniones clandestinas entre el gobierno de la FARC y el grupo terrorista de Venezuela. Entre el gobierno de Venezuela y el grupo terrorista de la FARC. Me parece que el presidente Santos, cuando ha dicho que él tiene las llaves de la paz, se ha equivocado. Él le entregó las llaves de la paz al chavismo y a la FARC. Eso sí que es grave. Pues ahí está la prueba. Ahora el chavismo lo amenaza con quitarle soporte a esas conversaciones de paz en La Habana. Y usted sabe muy bien que hasta ahí llega ese acuerdo y hasta ahí llega el presidente Santos, porque eso depende del albergue que Venezuela le siga prometiendo a estos bandidos de las FARC. De otra manera no se comprende que puedan seguir avanzando esos llamados diálogos de paz. Esa puede ser la situación, presidente, y a propósito de operaciones en país vecino, usted atacó con toda legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional público, a la luz de los principios de la legítima defensa, un campamento terrorista en la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Y qué tal Ecuador, que manda funcionarios de inteligencia ecuatorianos a secuestrar en las calles de Bogotá a un diputado ecuatoriano, que fue lo que hicieron con el diputado Balda? Esas cosas sí no se mencionan, y Colombia tolera esa infracción a su soberanía y ese irrespeto a la policía colombiana. Y después la Cancillería es la que ordena que sean los servicios de inteligencia colombiana los que secuestren a Balda para mandárselo en bandeja de plata al señor Correa en el Ecuador. Presidente, ¿hasta dónde se pueden cometer estos atropellos contra la razón y contra el derecho? Gravísimo es. Y el agravante mayor es que el gobierno colombiano se preste para eso. Yo creo que el gobierno colombiano ahí rayó en el Código Penal. Eso es de la mayor gravedad. Pero es bueno recordarle a los colombianos sobre Ecuador. Mire, cuando yo llego a la presidencia estaba Gustavo Noboa, presidente de Ecuador, buena relación. Eligieron a Lucio Gutiérrez, buena relación. Vino el doctor Alfredo Palacio, buenas relaciones. Él protestó mucho por las fumigaciones contra la droga en el área colombiana de la frontera. Inclusive por amistad, suspendimos esas fumigaciones, sin que él tuviera la razón, como lo dijo un organismo científico de la OEA, pero por amistad. Con el otro gobierno que lo sucedió, el del presidente Correa, teníamos todas las dudas y además él no colaboraba en la lucha contra el terrorismo. Y estos terroristas desde Ecuador un día mataban 27 soldados colombianos. Me tocó ir a recogerlos, allá cerca de Puerto Asís. Al otro día mataban civiles, erradicadores de droga. Cuando nosotros suspendimos la fumigación, dijimos, bueno, esa franja fronteriza, vamos a manejar la erradicación de esa droga manualmente, con civiles. Y desde Ecuador, el grupo terrorista de la FARC nos asignaba a los erradicadores, etcétera, capitanes, oficiales de la policía, del ejército. No hubo más de otra que proceder.
Y ese bombardeo tiene lugar marzo de 2008. 2 o 3 meses después se libera Ingrid Betancourt. ¿Por qué? Porque el abatimiento de Reyes eliminó el control que Reyes ejercía y que había impedido la liberación de Ingrid Betancourt, de quienes estaban con ella, y tanto de las Fuerzas Armadas secuestrados también como civiles. Al otro día del abatimiento de Reyes en la selva ecuatoriana, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, eso se le debe al general Mario Montoya y al equipo de inteligencia que lo acompañaba, a todo señor, todo honor. Ellos penetraron a la FARC y se logró hacer después ese 2 de julio, ese procedimiento que dio gloria a nuestro ejército. Eso es bueno recordarlo. Hombre, qué bueno que el presidente Santos haya recibido ayer al candidato Capriles, porque es que el mundo empieza a tener un problema, doctor Fernando Londoño, que es una gran permisividad democrática con las dictaduras. Mire, la democracia colombiana con las dictaduras que creen ser dictaduras de izquierda. La democracia colombiana participó con todo el continente, exigiendo el retorno de Chile a la democracia. Después todos se juntaron y presionaron que renunciara Alberto Fujimori en el Perú, que el Perú convocara unas nuevas elecciones. En cambio, frente a la dictadura de los Castros y frente a la dictadura de Maduro, las voces democráticas del continente guardan silencio. Eso es muy grave y es un mal ejemplo a los jóvenes. Entonces los hechos les parecen importantes, no por los hechos, sino por los personajes. Yo he dicho, el mundo de izquierda poco o nada protestó por lo que hizo el presidente Obama en Pakistán para abatir a Bin Laden, que creo que fue una acción ilegítima, conveniente para la humanidad. Pero esto se ha vuelto tan pernicioso que si el presidente Bush hubiera acometido esa acción, se lo hubiera devorado la izquierda internacional. La izquierda internacional que obligaba a la renuncia de Pinochet y de Fujimori, la izquierda internacional que le ha puesto una mordaza a los líderes democráticos para que no protesten frente a los atropellos de la violenta dictadura de Venezuela y frente a la continuidad de la dictadura de los Castro en Cuba. Presidente, esa es la situación y ahora tenemos que presenciar la continuación de los diálogos de La Habana. Van a entrar a examinar la participación en la política colombiana de estos bandidos. Pero ahí hay una situación de previo y especial pronunciamiento, como decimos los abogados, que es el tema de la impunidad, porque obviamente si los van a meter a la cárcel no pueden hacer política, desde las cárceles no se hace política. Entonces, tratar ese tema presupone necesariamente que el gobierno del presidente Santos está de acuerdo en la impunidad total para las fuerzas militares, para las fuerzas de las FARC, para los bandidos de las FARC. ¿Usted cree, presidente, que el mundo entero le va a permitir al presidente Santos que le decrete impunidad absoluta a estos violadores de todos los derechos humanos y transgresores continuos del derecho internacional humanitario? Los únicos que impedimos eso podemos ser los colombianos. Me da temor que el mundo se quede callado. Y aquí hay unos problemas graves que empiezan en la filosofía del lenguaje y que terminan en la equivocada versión sobre la justicia transicional que nos quiere dar el gobierno. Empecemos por la filosofía del lenguaje. ¿Por qué nuestro gobierno habló de seguridad y no de guerra? Porque la seguridad es una obligación de los estados democráticos. La palabra guerra en la historia de la humanidad ha tenido alguna connotación, alguna acepción de legitimidad de los contendientes. Entonces, la palabra seguridad, por oposición a la palabra guerra, siempre la aceptaron el presidente Santos, Juan Manuel, señor Sergio Jaramillo, Fran Per. Hace poco, no hace poco, tampoco hace mucho, le dije yo a Fran Per, hombre, si ustedes están de acuerdo con nuestro gobierno, si ustedes no están de acuerdo con nuestro gobierno, ¿por qué el presidente Santos, usted, Fran Per y Sergio Jaramillo se hicieron nombrar en nuestro gobierno para
estaban de acuerdo que lo que estábamos era una política de seguridad. Ustedes creían que era una guerra entre legítimos contendientes y que había que legitimar a los terroristas de la FARC. ¿Por qué participaron en ese gobierno? ¿Por qué fueron oportunistas? Sigamos con la filosofía del lenguaje y la historia del lenguaje. En América Latina a las guerrillas se les llamó insurgentes. La palabra insurgencia también tiene una carga de legitimidad en la historia del lenguaje, porque en alguna forma se les validaba sus luchas contra las dictaduras, que no es lo de Colombia. Aquí la guerrilla marxista surge después de la dictadura que tuvo Colombia entre 1953 y 1957. Aún aquellos sociólogos que han dicho, para tratar de justificar las guerrillas, que el Frente Nacional fue un proceso de recorte democrático, hay que recordarles que en el Frente Nacional, que era transitorio, hubieron todas las tendencias de la política, desde los doctores Jorge Leiva y Laureano Gómez hasta el Partido Comunista, que actuaba en esa época bajo las toldas del movimiento revolucionario liberal. Entonces, Colombia, a diferencia de otros países del continente, no ha tenido una dictadura que valide una insurgencia. En Colombia lo que hemos tenido es un terrorismo combatiendo un estado de leyes. Y entonces ahora, en el lenguaje, cuando la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, la ciudadanía colombiana mayoritariamente, el presidente Santos como ministro en nuestro gobierno, Sergio Jaramillo como viceministro en nuestro gobierno, se había aceptado que aquí no había una insurgencia sino un terrorismo. Ahora este gobierno cambia todo. Y este gobierno dice que no son terroristas sino actores del conflicto. Los legitima, los valida. Qué cosa tan grave esa. Y miren las consecuencias. Quiero a los oyentes ponerlos a pensar en eso. Cuando un gobierno reconoce a un grupo como válido actor en un conflicto, como parte del conflicto, valida que ese grupo atente contra las fuerzas de ese Estado. Esto es, hoy a la luz del derecho internacional, por la circunstancia de que el gobierno Santos reconoció como actor del conflicto a la FARC. Para la FARC, el ejército colombiano y la policía de Colombia son blancos legítimos. Hoy matar a un soldado o un policía de Colombia por estas decisiones del gobierno Santos no es delito de lesa humanidad. Tendría que ser que lo configuraran porque los incineraran dentro de un carro, como ocurrió hace poco en Paraguachón, o porque los asesinaran como generalmente lo hace la guerrilla, con armas y medios no convencionales. Lo que ha hecho el presidente Santos con esto es legitimar como blanco válido de la organización terrorista a nuestros soldados y a nuestros policías. Y están dándole una equivocada y maliciosa interpretación a la justicia transicional. Primero, la justicia transicional es impropia en países como el nuestro. Cuando nosotros adoptamos la ley de justicia, paz y seguridad, yo lo entendí, y justicia, paz y reparación, que lo teníamos que hacer. Pero la justicia transicional, lo indicado es que sea para hacer el tránsito de estados de anormalidad democrática a situaciones ya de consolidación democrática. Bueno, aceptemos, usemos la justicia transicional, pero es que la justicia transicional no es justicia de impunidad. Si uno lee, primero, la Declaración Americana de Derechos Humanos, segundo, la Carta Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, tercero, los convenios de Ginebra, cuarto, el Protocolo 2, quinto, los estatutos de la Corte Penal Internacional, encuentra lo siguiente: la justicia transicional puede dosificar las penas, reducirlas, eso es claro. La justicia transicional permite amnistía e indulto a quienes solamente hayan incurrido en un delito político, que hayan lucido el uniforme de la FARC, que hayan portado armas, pero no con otros delitos atroces. Así se invoque la conexidad, frente a delitos atroces, donde están los de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, las graves violaciones al derecho humanitario, el narcoterrorismo, porque es que el narcotráfico en Colombia no podemos aceptar esa teoría de que es un delito ordinario. Aquí el narcotráfico es narcoterrorismo.
y eso le da una connotación de delito atroz. Esos delitos pueden tener una disminución de la pena, pero no pueden tener falta de castigo. Inclusive la palabra castigo es tan importante que su consecuencia es que tiene que haber pena reclusiva de la libertad, pena privativa de la libertad. Y de ahí se deriva que esas personas incursas en delitos atroces no deben tener elegibilidad. O sea que aquí nos están echando un cuento totalmente distorsionado de las consecuencias de la justicia transicional para darle impunidad a la FARC. Y el mundo lo puede aceptar y quedarse callado. Por eso esta lucha la tenemos que dar los colombianos, doctor Fernando. Claro que la tenemos que dar, presidente, pero el mundo no se está quedando callado. Todas las instituciones internacionales que tienen que ver con el derecho internacional humanitario se han manifestado en ese sentido, inclusive la Corte Penal Internacional, que es tan parca, inclusive una organización como Human Rights Watch, que no será nunca sospechosa de apoyar la lucha antiterrorista en Colombia. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los organismos internacionales se han manifestado en contra de la impunidad. La delegada para los derechos humanos, la misma directora de derechos humanos de la ONU, no ha habido quien deje de manifestarse sobre ese particular. Desde luego que la responsabilidad nos atañe a nosotros, tenemos que estar pendientes del asunto y protestar porque se pase a hablar de la participación política de las FARC en la vida colombiana sin resolver primero el problema de la impunidad, es decir, el problema del castigo que ellos merecen. Porque de otro lado, señor presidente, lo que se está mandando es la señal de que bien pueden los nuevos grupos delincuenciales cometer toda clase de atrocidades, violar todos los derechos de los colombianos, poner en peligro todas las instituciones, que al fin del camino siempre habrá una paz con impunidad. Es que ese es el valor ejemplarizante de la pena que muchos olvidan, presidente, ¿no le parece? Correcto, y déjeme hacer 2 comentarios adicionales. Si usted me dice que se le reconozca derecho de elegibilidad política a un muchacho que portó el uniforme de la FARC, portó armas y no incurrió en otro delito, yo digo, es lo que decía la Constitución del 91, antes del marco para la paz. Yo digo, si ese es el precio de la paz, aceptemos. Si usted me dice que van a legalizar como partido político a la FARC, digo, hombre, eso sí que es un atropello a las víctimas. Una organización que lleva 50 años asesinando y secuestrando y la convierten en partido político. ¿Qué tal que el gobierno no estuviera convertido en partido político a las autodefensas, a los mal llamados paramilitares? Y el otro tema es el incurso en delitos atroces, perdón, que le reduzcan la pena, pero que no le den impunidad ni elegibilidad. Y aquí viene otro tema también de la psicología. Mire, en las víctimas miremos 2 cosas, lo que es el dolor y lo que es el perdón. Yo hago parte de ese 50% de las familias colombianas que han tenido mucho dolor por lo que ha hecho la violencia en su familia. El dolor va con uno hasta la tumba, el dolor no se supera. Lo importante es que haya perdón, que no haya odio. Lo que está demostrado en la historia de la humanidad en estos procesos es que cuando no hay castigo al victimario, se dificulta el perdón en la mentalidad de la víctima. Y nos están engañando a nosotros. Nos están poniendo como un ejemplo de impunidad el caso de Sudáfrica. En Sudáfrica se creó una comisión de la verdad, se creó un organismo de justicia alternativo, pero no ha habido impunidad. La inmensa mayoría de quienes se sometieron allí fueron enviados a las cárceles. Ese ejemplo es muy importante para tenerlo en cuenta, porque nos tratan de señalar otros países, primero, cuyos casos no son comparables como Colombia. Prescinden de que sean temas diferentes y nos los presentan como casos en los cuales la justicia transicional se ha convertido en impunidad. Y eso no es así de ninguna manera, porque el caso de Sudáfrica muestra muchas personas, la inmensa mayoría, llevados a la cárcel. La justicia transicional es reducción de penas, fundamentalmente tiene que proteger a las víctimas
y no puede haber falta de castigo a los delitos atroces. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muchas gracias por esta nueva lección de patriotismo que usted le da a los colombianos desde la hora de la verdad. Estos son momentos muy duros en la vida de la República, pero hay que enfrentarlos a cualquier precio. El contrincante es temible porque tiene toda la mermelada de un presupuesto nacional que sigue siendo muy boyante, aunque parece que no por mucho tiempo, presidente. Los signos de la economía colombiana están cambiando dramáticamente y eso no parece importarle al presidente de la República y al gobierno. Estamos entrando en un proceso recesivo de proporciones muy altas y de efectos incalculables para el futuro. La industria está cayendo, la producción agraria es un desastre, la infraestructura no arranca. Ya la última noticia es que también están cayendo hasta los hoteles, presidente. Eso significará menos ingresos para el fisco y eso significará menos mermelada para los políticos corruptos. Vamos a tener unas elecciones en pleno periodo recesivo de la economía. Presidente, ese es uno de los daños grandes que se le está haciendo a Colombia con todo este proceso de paz que le para la dinámica a la actividad económica. Usted había dicho al comienzo que en este momento no hay desánimo con respecto a Colombia, sino dudas. Presidente, con todo respeto, creo que usted está siendo muy benévolo, porque las cifras dicen lo contrario. La inversión extranjera directa en Colombia en temas que no sean de petróleo y de minería se vino al piso. Ese tema económico, señor presidente, no se ha considerado. Se da por supuesta una bonanza que ya no existe y se da por establecidos los principios de una democracia que se maneje a punta de mermelada, cuando no va a haber mermelada para toda la tostada, como lo dijo el ministro de Hacienda anterior, presidente. ¿A usted no le parece que por ahí se vienen problemas muy serios para Colombia? Sí, doctor Fernando. Y usted ha sido una adalid del tema de tasa de cambio, del tema de seguridad, del tema de apoyo a los sectores productivos. Inclusive en mis recorridos por la patria, en mis conversaciones con tantos compatriotas, muchos reclaman que lo quieren oír en más ciudades y en más municipios de Colombia. Ahí tienen ustedes, Adán, este esfuerzo de RCN con Radio Super, la obligación de permitir que en muchas ciudades de Colombia, en muchos municipios, se puedan escuchar diariamente al doctor Fernando Londoño. Mire, doctor Fernando, Colombia era un país que mostraba una actitud en los ciudadanos para querer ser sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social. Lo grave es que el gobierno Santos está retornando al país a un espíritu de mediocridad que no lo merecen los colombianos. Quería ser un país sobresaliente, lo vuelven a unas condiciones que lo obligan a ser un país mediocre en sus resultados. Yo tuve una conversación, la única vez que iba a la presidencia, expresidente, por ahí en diciembre de 2010, el presidente Santos, ¿por qué están despuntando los estudios? ¿Por qué esto con tasa de cambio? Yo que porque ya no se necesitaba. Este país lleva muy poquito en los grandes, en las pantallas de inversión. Desmontan estos estímulos y dan señales de inestabilidad y entonces la inversión se ahuyenta del globo. Y hay que anotarle a los oyentes otra cosa. Generalmente se tiende a asociar inversión con inversión extranjera. La inversión extranjera es importante, pero el gran monto de inversión es la inversión doméstica. Cuando empezó nuestro gobierno ese año, Colombia pudo tener 22 mil millones de dólares de inversión. Eran 2.000 extranjeros y 20.000 local. El año pasado, viendo cifras actualizadas, más o menos 90.000 millones de dólares de inversión en Colombia. Ese fue el saltico. 75.000 doméstica y 15.000 extranjera. Entonces, desmotiva la inversión extranjera, pero están anulando las posibilidades de inversión doméstica, afectando las políticas sociales. O sea que el gobierno de manera integral está conduciendo a Colombia a tener un resultado mediocre en seguridad, en la economía, en las políticas sociales. Doctor Fernando, tengo que ir hoy a Chile a una reunión académica. He estado mirando el desempleo juvenil en el continente. ¿Sabe cuál es el desempleo juvenil en Colombia?
20-22%. ¡Qué horror! Se ha frenado el tema educativo, el tema de promoción del emprendimiento de los jóvenes, sin inversión, sin educación asociada al emprendimiento, sin recursos específicos para las empresas de los jóvenes. Ese desempleo nos puede dar la sorpresita de treparse como se trepó en España al 57. ¡Qué horror! Presidente, buen viaje a Chile y muchas gracias por acompañarnos. Su voz siempre seguirá alumbrando el camino y ahí estaremos en la lucha porque al Ejército de Colombia no lo consideren como una institución criminal, que es lo que ha logrado ayer el fiscal general de la Nación ante la aprobación incomprensible del señor ministro de la Defensa. Ante la carta y ponga mi firma y muchas gracias. A usted, presidente, muy amable. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, como lo dije alguna vez y lo repito ahora, presidente de ayer, de hoy y de siempre. En el corazón de los colombianos siempre tendremos un presidente que es Álvaro Uribe Vélez. Bueno, nuestro chat se ha desbordado y nuestra comunicación con los oyentes es impresionante, ¿no? Sí, el Twitter también está desbordado, el chat está desbordado, están todos muy pendientes. Como siempre que el presidente Álvaro Uribe habla, el chat se desborda. Hay oyentes que incluso proponen que si puede hablar una vez a la semana. Como si Miguel quiere, Uribe. Como Miguel Uribe. Sí, Miguel igual, Uribe. igualito. Bueno, voy a leer algunos, cafetero, algunos de los oyentes que escriben en el chat y que utilizan un seudónimo, cafetero, así escribe un oyente, dice: la guerra que se viene en Colombia por la tierra va a dar ríos de sangre. Rodrigo dice: volvimos al pasado. Y Martín dice: doctor Uribe, usted nos dio una lección de fuerza pública para nuestros precandidatos. Y muchos oyentes diciendo que por favor se defina quién va a ser el candidato. Bueno, esa sí es una tarea pendiente. El presidente de la República sale para Chile, Álvaro Uribe Vélez, el presidente de verdad sale para Chile. Y nosotros hemos tenido el privilegio de despedirlo con este reportaje histórico. Nunca el presidente Uribe se repite. ¿Usted ha visto ha oído que el presidente Uribe diga lo mismo? Hoy estuvo como magistral. Sencillamente espectacular, sí, magistral. Todos los grandes temas del país, la seguridad, la paz, los acuerdos en La Habana, todo, las relaciones con Venezuela, las relaciones con el Ecuador, los problemas de la economía colombiana, todo en la palabra magistral de Álvaro Uribe Vélez aquí en La Hora de la Verdad, que quieren que lo pasemos todas las semanas. Por mí fuera todos los días. Yo le cedía con mucho gusto el trabajo editorial a Álvaro Uribe Vélez. Lamentablemente eso no es posible, él tiene que hacer política, él tiene que estar en el mundo entero. Bueno, al fin y al cabo, él es el presidente Álvaro Uribe Vélez, que estaba con nosotros aquí en La Hora de la Verdad.